Padre bendito, te damos gracias porque hoy estamos aquí reunidos en la Iglesia Bíblica de Guatemala con el propósito en primera instancia de honrar tu nombre, de darte culto a ti, de adorarte y decirte cuán grande eres tú en tu magnificencia, en tu poder, en tu gloria. Hoy te adoramos desde aquí, desde esta humilde congregación. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Y háblanos a través de las Escrituras en esta serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos a Apocalipsis 3, del 7 al 13, el mensaje que le envías a Filadelfia. Ayúdanos a comprender las Escrituras en este estudio bíblico. Amén y amén. La clave para que una iglesia sea fuerte. ¿Cuál es la clave para que una iglesia sea fuerte? Cada vez que miramos un edificio de una iglesia, nos preguntamos, ¿será una iglesia fuerte o será una iglesia débil? Algunos consideran que una iglesia fuerte es aquella que tiene pantallas gigantes, luces robóticas que se mueven en dirección a los cantantes, equipos sofisticados de multimedia y tantos otros lujos. Todo eso está muy bien. Si las iglesias pueden pagar por tener eso, está perfectamente bien, es excelente. Pero ahí no se mide la fortaleza de una iglesia. La fuerza de una iglesia no está en el equipo técnico. La fuerza de una iglesia no está en el equipo de multimedia ni en el sonido. La fuerza de una iglesia está en la parte espiritual, en la oración y en la obediencia a la palabra del Señor. Ahí está la verdadera fortaleza de una iglesia. Y esa fortaleza es la que hoy vamos a estudiar, porque es la fortaleza que tenía la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos a esta iglesia en nuestro recorrido bíblico. En esta porción vamos a ver el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le envía a Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, y esa ciudad fue fundada por Átalo II, rey de Pérgamo. Los historiadores dicen que fue nombrada así porque el rey Átalo se daba el sobrenombre de Filadelfo porque tenía un hermano llamado Eumenes a quien amaba mucho, y entonces la gente le apodaba al rey Filadelfo porque tenía gran amor hacia su hermano y hacia la comunidad. De esa cuenta, el nombre de la ciudad toma el nombre del rey Átalo II y le ponen Filadelfia. Filadelfia era una ciudad próspera. Tenía una de las carreteras más grandes de su época, la cual conectaba a los continentes asiático y europeo. También era conocida por sus hermosos edificios. Era una ciudad bien diseñada que la gente la llamaba la pequeña Atenas. La zona donde la ciudad de Filadelfia estaba ubicada era una zona muy fértil. Había muchos viñedos en esa región, a tal punto que el templo principal estaba dedicado al dios Baco, al dios del vino. Filadelfia cultivaba mucha uva, muchos vides, y el templo de la ciudad era al dios del vino, que se llamaba Baco. De esa cuenta, a las festividades paganas le llamaban bacanales, en honor al dios Baco. A pesar de la condición religiosa y moral de esa ciudad, ahí estaba ubicada la iglesia de Cristo, la iglesia de la ciudad de Filadelfia. Esta iglesia es la única de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, la única que no recibe ningún reproche de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que esta iglesia no es que era una iglesia perfecta, sino que era una iglesia que buscaba al Señor y trataba de obedecerle fielmente en todo lo que el Señor demandaba. Esa es la iglesia que debemos imitar nosotros en la iglesia bíblica de Guatemala.
Quizá aquí no lleguemos a ser la iglesia perfecta, pero si cada uno nos esforzamos por vivir de acuerdo a este libro santo, de acuerdo a las escrituras, yo les aseguro que llegaremos un día a ser como la iglesia de Filadelfia. Yo sé que la iglesia bíblica de Guatemala ya es como una iglesia de Filadelfia. Es a la que más nos parecemos y ya vamos a ver por qué. Veamos entonces cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le envía a Filadelfia. Vamos a la Biblia. Es un estudio, así que vamos a Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién dice eso? Jesucristo le dice a Juan. Juan es el que escribe el Apocalipsis. Jesucristo en visión le dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién es el ángel? El pastor. Escribe al pastor de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veamos el versículo 7. Jesús se llama a sí mismo el santo y el verdadero. Es decir, menciona dos cualidades de Jesucristo. ¿Qué significa que Jesucristo es santo, hermanos? En griego, santo proviene de la palabra agios, la cual se traduce como apartado. Lo que significa es que Jesucristo está totalmente apartado del pecado y de la contaminación del mundo. Jesucristo, como santo, envía este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Todas las celebraciones que se hacían en el pueblo de Filadelfia eran dedicadas a los dioses paganos, principalmente al dios Baco, con borracheras, con fornicación, con inmundicia, con orgías de todo tipo. Y en ese sentido, Cristo dice: yo soy el santo, yo soy el que estoy apartado de todo eso que celebran aquí en la ciudad de Filadelfia. Yo no estoy contaminado con el pecado. Pero Jesucristo dice: soy el santo y el verdadero. ¿Qué significa el verdadero? Aletinos es la palabra griega para verdadero, quiere decir real. Yo soy el que está apartado del pecado, el santo, y soy el Dios real. No es Baco, el que tienen en el templo del vino. No, esa es una imagen que no es Dios, dice Jesucristo. Yo soy el Dios real. Eso es lo que está diciendo esas dos frases. En medio de la sociedad que adoraba a dioses paganos, Dios dice: yo soy el real. Dime una cosa, ¿a quién adoras tú? No me refiero a las imágenes, me refiero a la adoración que muchas personas hacen al dinero, al trabajo, a la familia, a los hijos, al empleo, al statu quo. ¿A quién adoras tú? ¿Adoras al real, a Jesucristo, o adoras cualquier otro asunto de la tierra? Porque hoy la idolatría no se da tanto con las imágenes. Hoy la idolatría se da incluso hasta equipos de fútbol. Y cuando juega el equipo de tus amores, no vienes a la iglesia porque idolatras a esos chicos futbolistas. Te pones la camiseta, y si tu equipo está en otro país, pones la televisión y empiezas la adoración. Jesucristo dice: yo soy el santo, el que estoy apartado de todo eso, y el verdadero, el real.
Hermanos, ese debe ser nuestro Señor Jesucristo. Pero también tiene una frase allí en ese versículo. Dice que tiene la llave de David. Dice: yo soy el santo, el verdadero, y tengo la llave de David, que abre y ninguno cierra, o cierra y ninguno abre. ¿Qué significa eso? Vamos a ver Isaías 22:22. Antiguo Testamento, vamos al libro de Isaías 22:22. Es muy fácil. Aquí está la respuesta a lo que significa la llave de David. Vean esto. Isaías está profetizando sobre el Mesías y dice 22:22, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Isaías profetiza sobre el Mesías Jesucristo, y dice Isaías que Dios pondrá sobre Jesucristo la llave de David. Abrirá y nadie cerrará, o cerrará y nadie abrirá. Las llaves que se mencionan en Apocalipsis 3:7 que estamos estudiando significan autoridad, ¿no? Yo tengo mi camioneta acá parqueada, aquí tengo la llave. ¿Qué significa eso? Yo soy el que tiene autoridad sobre este carro. Un ladrón puede venir y violentarlo, pero se lo lleva sin autoridad, se lo va a llevar huyendo. Pero yo no me voy huyendo, yo tengo la autoridad. Voy con mis llaves, quito llave, pongo la llave en el starter, arranco el auto y me lo llevo, porque estoy autorizado legalmente. Si la policía me para, saco los papeles y le digo: aquí está, el auto es mío, esta es la llave, yo tengo la autoridad sobre este vehículo. Eso es la llave de David. Significa que Cristo entonces está apartado del pecado, que Cristo es real y que Cristo tiene toda autoridad en la tierra y en los cielos. Mateo 28:18, ¿qué dice? Vea Mateo 28:18, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesucristo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿De qué habla? Que Cristo tiene toda autoridad en todo lugar. Cristo está hoy en el hospital con los enfermos que son miembros de nuestra iglesia. Cristo está hoy con las personas que no tienen un empleo y están viendo cómo llegar a fin de mes. Cristo está hoy en tu casa mientras tú estás acá. Cristo está aquí. Cristo está en todo lugar. Él está presente siempre con toda autoridad. Y todo lo que pasa en tu vida y en el mundo es porque Dios lo permite. Amén. Tienes que saber eso. Todo lo que pasa contigo es porque Dios lo está permitiendo. Y tú dices: hermano pastor, pero es que me está pasando algo tan feo en la vida. Dios lo está permitiendo. ¿Y para qué lo está permitiendo? Romanos 8:28, para tu bien. Además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo lo que nos pasa será para nuestro bien. Sigamos estudiando. Apocalipsis 3:8. Jesucristo dice que Él conoce las obras de la iglesia. Saben que en todas las iglesias, en las 7 iglesias del Apocalipsis, Cristo utiliza esa frase: yo conozco tus obras. Jesucristo le dice a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Hermanos, lo que ustedes hacen en público o en privado, en secreto o lo que sea, Dios los conoce. De la mirada de Dios nadie se escapa. Dios conoce nuestras obras. También dice que delante de ellos hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Imagínense eso. Eso significa que la iglesia de Filadelfia era una iglesia en la cual muchas personas encontraban la salvación. Es lo mismo que pasa en la iglesia bíblica de Guatemala. Yo predico todos los domingos y hermano Oscar predicó el domingo pasado, y cuando hacemos el llamado a venir a Cristo, la gente viene a Cristo, la gente acepta a Cristo, la gente reconcilia con Cristo. Algunos perseveran acá, otros regresan a sus pueblos o a sus iglesias, pero esta es una iglesia que tiene puertas abiertas. Eso significa una puerta abierta. ¿Se dan cuenta? Puerta abierta a la salvación.
La iglesia de Filadelfia tenía puertas abiertas. La iglesia bíblica tiene puertas abiertas. ¿Se alegran ustedes por eso? La iglesia bíblica de Guatemala tenemos puerta abierta para la salvación. Amén. Nosotros tenemos una puerta abierta. El avivamiento de una iglesia no se mide por la música loca y saltarina que tengamos. El avivamiento de una iglesia se mide porque Cristo está salvando gente en esa congregación. Esa es la puerta abierta. Una puerta abierta significa que esta iglesia, al igual que Filadelfia, tenemos un llamado al evangelismo, a hablarle a otros de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la visión de la iglesia bíblica de Guatemala? ¿Se la saben? Es muy fácil. Que cada uno gane a uno para Cristo cada año. Esa es la visión nuestra. Aquí hay una frase maravillosa. Jesucristo le dice a Filadelfia: aunque tienes poca fuerza. ¿Qué significa que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza? Humanamente hablando, eran débiles. No contaban con grandes pomposidades como la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan que eran multimillonarios? No. Filadelfia era una iglesia pobre, no tenía quizá buen equipo de sonido, no tenía buenas sillas, quizá tenía sillas plásticas como nuestras, qué sé yo. Tenía poca fuerza en lo humano, pero doblaba rodillas y esa fuerza le daba gran fortaleza espiritual. Nosotros como iglesia bíblica tenemos poca fuerza, tenemos apenas 10 meses de habernos fundado como iglesia. Tenemos poca fuerza. Pero nuestra fuerza no depende de lo humano, sino de Dios. Depende de lo espiritual. Esa fuerza sobrenatural que solo se consigue delante de Dios, de rodillas. La iglesia de Filadelfia era una iglesia con poca fuerza humana, pero con mucha fuerza espiritual. Que dice Hechos 3:6, ¿se recuerdan de esa escena? Pedro le dice a un chico que estaba en la puerta del templo, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no tenía plata, Pedro no tenía oro, pero tenía el poder de Cristo adentro. Y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Nosotros como iglesia bíblica somos quizá la iglesia más pobre de Guatemala. Andamos alquilando para arriba y para abajo, tratando de ver cómo llegamos a fin de mes para pagar todas las cuentas. Pero no significa que de ahí dependa nuestra fuerza. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos lo damos. Y en el nombre de Jesucristo alentamos nuestro corazón para seguir adelante, confiando en Dios y en el poder de su palabra. Dios suple nuestras necesidades de manera increíble. Dios suplirá tus necesidades. ¿Qué es lo que necesitas hoy? Tú tienes lo más importante adentro, porque tienes a Cristo en el corazón. Eso es lo importante. Puede fallar todo en tu vida, pero si Cristo está en tu corazón, eres feliz, tienes paz, tienes gozo, porque el fruto del Espíritu está en ti. El verdadero poder de una iglesia, hermanos, no es el económico, no es el poder que ejerce en la política, no es el poder que ejerce en la sociedad. El verdadero poder de una iglesia es el poder espiritual que se ejerce cuando doblamos rodillas, cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando guardamos las enseñanzas de la Biblia y le adoramos a Dios y le honramos a Él. Ese es el verdadero poder de una iglesia. Pero ¿cómo viene ese poder? Versículo 8, Apocalipsis 3. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo viene el poder a la iglesia de Filadelfia? Guardó la palabra. ¿Qué es guardar? Obedecer. ¿Cómo vendrá el poder a tu vida? Si obedeces la Biblia, serás poderoso. Si no la obedeces, serás desdichado, infeliz, abrumado por todo. Pero tienes que vivir de acuerdo a la palabra
de Dios. Si quieres experimentar realmente bendición en tu vida, obedece las Escrituras. Versículo 9, Apocalipsis 3. Dice que Dios entregará de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y los llevará a la iglesia de Filadelfia, y ahí aceptarán a Cristo. Eso mismo pasa con nosotros, ¿se han dado cuenta? Dios trae aquí gente que viene de cualquier otra religión, de cualquier otra creencia, y aquí los trae porque aquí hay puertas abiertas para el evangelio, y Dios los trae y aquí reciben una palabra que no es motivacional, que no te hablo de serás bendecido, serás prosperado, serás millonario. No te hablo de esas tonterías, te hablo de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios cambia la vida de una persona. Solo la palabra de Dios cambia. ¿Y en qué creemos? Solo Cristo salva. Sola fe, sola gracia, sola Escritura y solo Dios de gloria. Esas son las 5 solas del evangelio que creemos, del evangelio que anunciamos, del evangelio que es poder de Dios para salvar. La iglesia de Filadelfia vivía de acuerdo a las Escrituras, y nosotros vivimos de acuerdo a las Escrituras. Versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué hará Dios? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra del Señor, había obedecido a Dios en todo, y Dios les promete: yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es esto? Aquí hay una controversia teológica y quiero traer la colación para terminar. Apocalipsis 3:10 es uno de los versos que puede crear algún tipo de controversia de interpretación. Los que mantienen una postura pretribulacional, los que creen que la iglesia se va en un rapto antes de la tribulación, ellos son los pretribulacionistas. Ellos dicen que Apocalipsis 3:10, Dios está prometiendo a la iglesia que nos va a arrebatar antes de la tribulación. Y la frase yo te guardaré de la hora de la prueba, dicen eso es el rapto. ¿Realmente eso es lo que dice el texto? Otros teólogos que no son pretribulacionistas, sino posttribulacionistas, dicen que yo te guardaré de la hora de la prueba significa en medio de la prueba que se esté viviendo en el mundo, yo te voy a guardar, yo voy a proteger a la iglesia. Entonces, Jesucristo no está orando para que Dios saque del mundo a los cristianos antes de la prueba. No, Jesucristo está orando para que Dios guarde a los cristianos en la prueba. Veamos 1 Corintios 10:13 para sustentar esta postura. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién nos ayudará en la tentación? Dios. No nos librará de la tentación, pero nos librará de caer en la tentación. Veamos Santiago 1:2-4. Santiago 1:2-4. Estoy enseñando aquí una postura teológica, Apocalipsis 3:10, que nos hace tambalear y pensar: ¿qué es eso? Yo te guardaré de la hora de la prueba. Veamos que dice Santiago 1:2-4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que ninguna cosa les falte. Veamos el versículo 12 de Santiago 1. Están en Santiago, vayan al versículo 12.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Justamente lo que Dios hace con nosotros, hermanos, es guardarnos de la tentación, guardarnos de no caer en pecado si vivimos fieles a su palabra, guardando las escrituras. Veamos este penúltimo versículo, Juan 17:15. Nos va a quedar claro el concepto de Apocalipsis 3:10. Juan 17:15, ¿qué dice? Jesucristo está orando para los que creen que hay un rapto previo a la tribulación, que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación. Vean lo que dice Jesucristo mismo en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está diciendo Cristo: no te ruego, Dios, que los quites, sino que los guardes del mal. La promesa entonces a Filadelfia es que Dios les va a guardar de la hora de la prueba. Yo no sé si el rapto será pretribulacional o posttribulacional. Yo siempre les pongo delante de ustedes las escrituras. Las dos posiciones tienen sustento bíblico, y como iglesia bíblica yo no tengo que predicar un dogma, sino que decirles: aquí están las escrituras. Si el rapto es pretribulacional, Apocalipsis 3:10 dice: Dios nos guardará de la hora de la prueba. Si el rapto es posttribulacional, Dios nos guardará de la hora de la prueba. Sea que te lleve antes o que te lleve después de la tribulación, tienes que estar seguro en la promesa: Él te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la humanidad. Gloria a Dios, amén. Él nos guardará de la hora de la prueba. Y vamos a la victoria final. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, al que venciere. No importa la prueba que estés viviendo, querido, los cristianos vencemos de rodillas. De rodillas somos fuertes. De rodillas estamos en victoria. De rodillas tenemos la fuerza de Dios. Solos no podemos. La vida de un ser humano es como una burbuja de espuma que tú vas con un alfiler y se acaba. De todos los animales del mundo, el animal más débil es el animal racional, que es el hombre y la mujer. Un perro soporta vivir sin comer por semanas. Bajo la lluvia su pelaje le ayuda, bajo el sol el ser humano no. Nosotros somos los más débiles de la naturaleza. Los animales irracionales son fuertes, nosotros somos débiles. Nuestra fortaleza no depende de nosotros, no depende de tu intelecto, no depende de tu conocimiento. Tu fortaleza depende de aquel que dio su vida en la cruz para salvarte, para perdonarte, para darte vida y vida en abundancia. Nuestra fortaleza depende de Jesucristo. A Él predicamos, a Él servimos, de Él somos. Él es nuestra fuerza. No podemos ir a nadie más, solo a Él. De casualidad llegaste a la iglesia y has venido más veces, o quizá es tu primera vez y has ido más veces a otro lado y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y hoy dices: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. ¿Quieres aceptar a Jesús? Si alguien quiere aceptar a Jesús, levante su mano. ¿Habrá alguien que acepta a Cristo? Aquí tenemos 3 personas. Wow, bajen su mano, es una bendición. Van a aceptar a Cristo Jesús. 3 personas. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. ¿Quién acepta a Cristo? Hay una puerta abierta en la iglesia bíblica, como había en Filadelfia, y esa puerta es la puerta de salvación. ¿Alguien más acepta a Cristo? Levanta tu mano.
¿Quieres reconciliar con Dios? Antes ibas a la iglesia, le conocías a Dios, pero te alejaste. ¿Quieres reconciliar? Miren, tenemos 4 personas aceptando y una reconciliando. Ponte de pie y demos un aplauso a Dios. Ahí en las redes sociales donde nos estás viendo, ahí en el YouTube, en el Facebook, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres reconciliar con Dios? ¿Por qué no oras con nosotros la oración que vamos a hacer en la iglesia bíblica? Y le dices así al Señor: Señor Jesús, esta tarde reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres el Señor, que moriste en la cruz para ir a la cruz a derramar tu sangre, para que esa sangre preciosa me limpie de todo pecado. Fuiste a la tumba, pero no te quedaste ahí, sino que resucitaste y vives para siempre. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados, entra a mi vida y ayúdame para que en la hora de mi muerte yo resucite contigo para vida eterna. Gracias, Señor. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a estas personas que han aceptado a Cristo en esta preciosa hora.